El código judío antiguo de Isaac. El viento caliente del desierto soplaba entre las estrechas callejuelas de Jerusalén cuando el joven Efraín, un mercader de telas de humilde origen, se encontró por casualidad con el anciano Isaac ben Shlomo. Era un hombre de espalda encorvada y ojos brillantes como el oro fundido, conocido en los zocos por su sabiduría y por un misterioso código que, según los rumores, había permitido a su familia prosperar durante generaciones, incluso en tiempos de sequía y guerra. Efraín había perdido casi todo en un mal negocio con los fenicios. Su almacén de sedas de Damasco estaba a punto de ser embargado, y las deudas lo asfixiaban. Esa tarde, mientras maldecía su suerte junto a un pozo seco, el anciano se acercó a él con una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del mundo. El dinero no se multiplica por arte de magia, hijo mío, dijo Isaac, acariciando su larga barba blanca. Pero hay leyes tan antiguas como el Éxodo que, si se siguen con disciplina, transforman la escasez en abundancia. Mis antepasados las aprendieron en Babilonia, cuando eran esclavos, y las perfeccionaron en Alejandría, cuando comerciaban con los Ptolomeos. Efraín, desesperado, no tenía nada que perder. Enséñeme, maestro. Le daré la mitad de lo que gane. Isaac rió, un sonido grave y cálido como el broncíneo de las monedas antiguas. No quiero tu dinero. Quiero que entiendas el código. Porque si lo comprendes de verdad, no necesitarás darme nada, y yo habré ganado un discípulo que honre la sabiduría. La primera ley: el dinero es un río, no un lago. Esa misma noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, Isaac desdobló un pergamino amarillento donde se dibujaban símbolos que Efraín nunca había visto, círculos entrelazados, flechas que se bifurcaban como los afluentes del Nilo, y una frase en arameo: lo que se estanca se pudre, lo que fluye engendra vida. Los necios guardan su oro bajo el colchón, explicó el anciano. Los sabios lo hacen circular. Un sequel que duerme es un sequel muerto. Pero un sequel que trabaja prestado a un comerciante honesto, invertido en una caravana, o incluso perdido en un negocio fallido, enseña más que 1000 monedas ahorradas. Efraín frunció el ceño. ¿Perder dinero es sabiduría? Perder sin aprender es tontería, corrigió Isaac. Pero cada pérdida bien analizada es un mapa para el próximo tesoro. Mis bisabuelos financiaron 3 barcos que naufragaron en el Mar Rojo. Con lo que aprendieron de esas rutas, luego construyeron una flota que dominó el comercio de especias desde Ceilán hasta Roma. El joven mercader recordó entonces cómo su padre, un hombre temeroso, había enterrado un cofre con piezas de plata para tiempos difíciles. Esa plata nunca creció. Y cuando los tiempos difíciles llegaron, ya no valía ni la mitad. La segunda ley: el verdadero capital es la confianza. Al día siguiente Isaac llevó a Efraín al mercado de los cambistas, donde los prestamistas judíos negociaban con mercaderes griegos, nabateos y hasta con los odiados recaudadores romanos. Allí, entre el bullicio, el anciano señaló a un hombre corpulento llamado Jafet, un sirio que vendía vino de Sidón. Observa, susurró Isaac. Jafet debe dinero a medio Jerusalén, pero todos le fían mercancía. ¿Sabes por qué? Efraín negó con la cabeza. ¿Por qué paga? Siempre. Aunque sea tarde, aunque sea poco a poco, cumple su palabra. Y en este mundo, un hombre que cumple su palabra es más valioso que un cofre de oro. Isaac sacó entonces un pequeño saco de monedas y se lo entregó a Efraín. Ve y compra telas a crédito de 3 comerciantes distintos. Pero antes, diles que dentro de un mes pagarás el doble del precio justo si te dan la mejor seda. Luego vende esa seda a los romanos por el triple. Usa el beneficio para pagar antes del plazo prometido. ¿Y si no puedo?, dudó Efraín. Entonces ve a cada uno de ellos, míralos a los ojos y diles: perderé mi ganancia, pero no perderé mi palabra. Verá. Ese como la próxima vez te darán crédito sin preguntar. El joven siguió las instrucciones al pie de la letra. Al principio los comerciantes se rieron de su oferta. Pero cuando 3 semanas después Efraín apareció con el dinero, y un extra por la prisa, algo cambió. Los mismos que antes lo miraban con desdén ahora lo recibían con sonrisas. El hijo de Isaac, empezaban a decir. La tercera ley: invierte en lo que los tontos desprecian. Pasaron los meses, y Efraín ya no era el mismo. Había pagado sus deudas, recuperado su almacén y hasta comprado un pequeño taller de tintes en Hebrón. Pero una mañana, Isaac llegó con una noticia que lo dejó helado.
Los romanos van a prohibir el comercio de púrpura de Tiro. Dicen que es un lujo inmoral. Pero es mi mejor negocio, protestó Efraín. La púrpura vale más que el oro. El anciano sonrió. Precisamente. Cuando todos huyen de algo, es cuando hay que comprar. Ve a Tiro ahora mismo. Compra todo el tinte púrpura que puedas antes de que la prohibición se haga pública. Guárdalo en tinajas selladas. Y cuando los mercaderes de Roma clamen por él en secreto, véndelo al triple. Efraín obedeció, aunque el riesgo lo mantenía despierto por las noches. Pero Isaac tenía razón. La prohibición solo aumentó el deseo. Los patricios romanos, sus esposas y hasta algunos senadores enviaban emisarios encubiertos a Jerusalén para conseguir el preciado color. En menos de un año, Efraín había multiplicado por 10 su inversión. La riqueza no está en seguir a la manada, le dijo Isaac mientras contaban las ganancias a la luz de la luna. Está en ver lo que los demás no ven. Cuando todos compran, vende. Cuando todos venden, compra. Y cuando todos temen, actúa. La cuarta ley, el diezmo es la semilla de la fortuna. Pero el código de Isaac no hablaba solo de ganancias. Una tarde, mientras caminaban hacia el templo, el anciano detuvo a Efraín frente a un mendigo ciego que tocaba una flauta rota. Dale una moneda, ordenó. ¿Por qué? Ya tengo poco, protestó Efraín, aunque obedeció. Porque la avaricia es el veneno del dinero, respondió Isaac. Mis abuelos enseñaban que el primer 10% de toda ganancia debe darse, ya sea a los pobres, al templo o a quien lo necesite. No es caridad. Es inversión. ¿Inversión en qué? En el favor divino, en la paz del alma, y en la red que te sostendrá cuando caigas. El hombre que solo acumula, al final se queda solo. El que comparte siempre tiene aliados. Efraín recordó entonces a su tío Leví, un usurero rico pero solitario, a quien nadie lloró cuando murió envenenado por un deudor desesperado. Desde ese día, separó el diezmo de cada transacción. Y aunque al principio le dolía, pronto descubrió que misteriosamente el dinero que daba siempre volvía a él de formas inesperadas. Un cliente le regalaba un rollo de seda fina por su generosidad, un prestamista le perdonaba los intereses de un préstamo antiguo, hasta los recaudadores romanos lo trataban con más respeto. El legado del código. Años después, Efraín se había convertido en uno de los mercaderes más ricos de Judea. Tenía barcos en el Mediterráneo, talleres en Damasco y hasta una villa en Cesarea. Pero la verdadera prueba del código llegó cuando el emperador Vespasiano arrasó Jerusalén en el año 70. Mientras otros perdían todo en el saqueo, Efraín ya había trasladado su fortuna a Alejandría, siguiendo el consejo de Isaac: nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta, ni siquiera si esa cesta es tu tierra natal. La última vez que vio a su maestro, el anciano ya estaba en su lecho de muerte. Con voz débil, pero con la misma claridad de siempre, le susurró: el código no es mágico, Efraín. Es solo el reflejo de leyes eternas. El dinero es energía, y como toda energía, debe moverse, transformarse y servir a un propósito mayor que el tuyo. Si lo usas solo para ti, se pudrirá. Si lo haces fluir con sabiduría, crecerá como el trigo en primavera. Isaac cerró los ojos para siempre. Pero su código siguió vivo, pasado de generación en generación, de Jerusalén a Córdoba, de Venecia a Ámsterdam, y finalmente a los grandes centros financieros del mundo moderno. Porque al fin y al cabo, las leyes de la prosperidad no han cambiado. Solo los sabios las reconocen. El último préstamo. Efraín guardó las palabras de Isaac como un tesoro más valioso que el oro de los mercaderes genoveses. Durante años aplicó el código con precisión, prestaba a los campesinos en invierno para que sembraran en primavera, financió la ruta de las especias de un joven marinero llamado Cristóbal Colón antes de que los reyes católicos le dieran audiencia, y salvó de la ruina a un banquero florentino a cambio no de intereses, sino de un cuadro de un pintor desconocido llamado Leonardo. El dinero es energía, repetía mientras observaba cómo cada transacción, por pequeña que fuera, generaba algo más que riqueza, confianza, lealtad, futuro. Pero el mundo cambiaba. Los reyes ya no pedían prestado con humildad, exigían. Los papas maldecían la usura mientras sus tesoreros, en secreto, aplicaban las mismas reglas que Efraín. Y entonces llegó el día en que el emperador Carlos V, necesitado de fondos para sus guerras contra los protestantes, envió a sus hombres a buscarlo.
El oro de los judíos es oro del diablo, le escupió el emisario imperial, un noble con armadura oxidada y deudas que ahogarían a un reino. Pero hoy servirá a Dios. Entrega tu fortuna o enfrentaré a la Inquisición. Efraín no tembló. Sabía que el código no era solo suyo, sino de quienes habían venido antes y de quienes vendrían después. Con calma, abrió su libro de cuentas y señaló una línea escrita en hebreo. Aquí está el préstamo que le hicimos a vuestro abuelo, el rey Fernando. Firmado con su sello. La deuda, con intereses justos, asciende al triple de lo que hoy me pedís. Pero cerró el libro, el código también dice que un hombre sabio perdona deudas cuando el deudor ya no puede pagar. Así que tomad lo que necesitéis, bajo una condición. El noble frunció el ceño. Que uséis este dinero para construir un hospital en Toledo, donde curen a cristianos, musulmanes y judíos por igual. Y que vuestro emperador firme un decreto, nadie será perseguido por prestar con honradez. El emisario rió, pero al día siguiente regresó con el decreto. Carlos V, pragmático como todos los grandes poderosos, había aceptado. El hospital se construyó y por un tiempo, el código de Isaac floreció como el trigo en primavera. La traición del discípulo. Años después, cuando Efraín ya era un anciano de barba plateada, un joven llamado Salomón llegó hasta él. Era brillante, ambicioso, y había memorizado el código palabra por palabra. Efraín lo aceptó como discípulo, le enseñó los secretos de los préstamos marítimos, las cartas de crédito y el arte de leer el miedo en los ojos de un deudor. El dinero no es poder, Salomón. Es responsabilidad, le advirtió una noche mientras observaban el puerto de Ámsterdam, donde los barcos llegaban cargados de porcelana, seda y esclavos. Si lo usas para encadenar a otros, al final serás tú quien lleve las cadenas. Salomón asintió, pero sus ojos brillaban con una luz que Efraín reconoció demasiado tarde, la avaricia disfrazada de ambición. Poco después, Salomón partió a Londres, donde fundó su propio banco. No prestaba a campesinos ni artesanos, sino a reyes y generales, exigiendo garantías imposibles, tierras, títulos, incluso vidas. En menos de una década, media Europa le debía favores o temía su nombre. Y cuando Efraín, ya enfermo, recibió la visita de un mensajero con un cofre lleno de monedas de oro y una carta, supo que el código había sido roto. Maestro, decía la misiva, usted habló de energía, pero olvidó que el fuego también quema. He perfeccionado sus enseñanzas. Ahora el dinero no fluye, obedece. Ven a Londres. Te mostraré el futuro. Efraín no fue. En su lugar, llamó a su última discípula, una mujer llamada Raquel, hija de un mercader efardí exiliado. Le entregó un pergamino con las reglas originales del código y un mapa. Salomón ha convertido el dinero en un ídolo. Pero los ídolos caen, Raquel. Ve a Londres. No para vencerlo, sino para recordarle que hasta el oro más puro se oxida si no sirve a la vida. El precio del oro. Raquel llegó a Londres en plena crisis. Salomón, en su afán por controlar el mercado del té, había financiado una flota de barcos de la Compañía de las Indias Orientales, pero una tormenta había hundido la mitad. Los acreedores clamaban venganza y los deudores, desesperados, prendían fuego a las oficinas de préstamo. Cuando Raquel entró en la mansión de Salomón, lo encontró sentado frente a una mesa llena de contratos, el rostro demacrado. ¿Has venido a burlarte como los demás?, preguntó sin levantar la vista. He venido a ofrecerte una salida, respondió Raquel, colocando sobre la mesa un saco de semillas. Trigo. De la misma cesta que tu maestro Isaac llevó consigo cuando huyó de Jerusalén. Still your native land, Salomón. Aunque lo hayas olvidado. Salomón tocó las semillas y por un instante recordó las palabras del anciano Isaac, si lo usas solo para ti se pudrirá. ¿Qué quieres?, murmuró. Que canceles las deudas de los campesinos de Essex. Que uses lo que queda de tu fortuna para comprar tierras y las repartas entre quienes las trabajen. Y que firmes esto. Raquel deslizó un documento, la disolución de su banco. Salomón rió amargo. ¿Y qué ganas tú? Nada, dijo Raquel. Pero el código gana. Y tú también. Porque al final, Salomón, el único interés que realmente importa es el que no se puede cobrar, la paz. Hubo un silencio. Afuera, la multitud gritaba. Salomón miró el pergamino que Raquel había dejado sobre la mesa,
las reglas de Isaac, escritas a mano por Efraín. Tomó la pluma, mojó en tinta, y firmó. El último préstamo de Efraín. Efraín murió esa misma noche en su casa de Ámsterdam, mientras la lluvia golpeaba los canales. Dicen que sonreía. En su testamento no dejó oro ni propiedades, sino una instrucción. A quien encuentre este documento, tomaste prestado al nacer. El aire, el pan, las palabras de quienes te enseñaron. Ahora devuélvelo. No con dinero, sino con actos. Porque esa es la única moneda que nunca se devalúa. Raquel cumplió su palabra. Con lo que quedó del imperio de Salomón, fundó una red de graneros comunitarios en Europa y el Levante, donde nadie pasaba hambre. Salomón, por su parte, desapareció. Algunos dicen que se ahogó en el Támesis, otros, que partió hacia las Américas con un nuevo nombre. Pero en los mercados de Londres, años después, los prestamistas susurraban una leyenda, que en las noches de luna llena, un hombre con rostro de sombra observaba desde lejos, asegurándose de que nadie volvieran a romper el código. Y así como el trigo que renace cada primavera, las reglas de Isaac siguieron vivas. Porque al fin y al cabo, la verdadera riqueza no está en poseer, sino en hacer que lo poseído, el dinero, la tierra, el conocimiento, sirva a algo más grande que uno mismo. Y eso, ni el tiempo ni la avaricia pueden pudrirlo.